Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra de nuestras clases. Hoy vamos a conocer uno de los autores más importantes del psicoanálisis argentino, que es José Blecher. En este caso vamos a ver el capítulo 1 de su libro Psicología de la Conducta, un libro que Blecher escribió en 1963. Blecher fue un psiquiatra y psicoanalista argentino, santafesino más específicamente, autor destacado dentro de la Escuela Psicoanalítica Argentina. En 1959 comenzó a dar la materia psicología, psicoanálisis específicamente, en la carrera de psicología de la Universidad de Buenos Aires. Blecher murió en 1972, así que es casi contemporáneo con nosotros. Lo que vamos a ver de este primer capítulo son una diferenciación que él hace. Él intenta desmitificar tres mitos: el del hombre natural, el del hombre aislado, el del hombre abstracto. También va a plantar dos antinomias, o sea, dos cosas que de por sí se chocan como conceptos para él, que son individuo-sociedad, lo innato y adquirido. Y a lo último de esta presentación vamos a ver cómo para Blecher debería caracterizarse un ser para ser considerado humano. Entonces les voy a preguntar a ustedes: según esto que piensa Blecher, ¿te considerás un ser humano o no te considerás un ser humano? Bueno, eso me lo dirán después de leer la caracterización de Blecher. Bueno, Blecher lo que intenta en un principio del capítulo es criticar a aquellos que piensan que se puede definir el objeto de estudio de la psicología identificándola como una cosa o como una entidad o como una sustancia determinada, ya sea el alma, la mente, la conciencia, el psiquismo. Existe que estas cosas, afirma él que estas cosas no existen, que son planteos que se parecen a los de la mitología. Lo que sí existe, dice Blecher, son los fenómenos psicológicos o los fenómenos mentales, que sí son procesos psicofisiológicos. Entonces, él intenta explicar que la psicología debe estudiar a un hombre real, a un hombre concreto, teniendo en cuenta que el hombre tiene una visión de sí mismo, que siempre se está observando a sí mismo, pero que esta visión está condicionada por el lugar y la época en la que viva ese hombre. Entonces, Blecher va a decir que todos los mitos que tenemos acerca del hombre no son tales, o sea, desmitificarlos. Dice que no existe un hombre natural. Cuestiona esta esencia originaria del ser humano en estado puro, porque siempre el hombre va a estar corrompido, dice Blecher, por la influencia de la civilización. El camino correcto siempre se dice que para el hombre es la vuelta a la naturaleza. Lo tenemos al hombre natural como si fuera un hombre bueno, que no está corrompido, que tiene cualidades que se van perdiendo por la influencia de la organización social. Y él dice que en realidad este hombre puro, en estado puro, no existe. El desarrollo de la cultura le va a dar un barniz superficial al ser humano, pero siempre debajo va a haber una esencia. No va a ser del todo natural. Echa la culpa entonces a esta organización social moderna, es la que le quita, dice Blecher, lo natural a este hombre. Otro mito que plantea él es el mito del hombre aislado, ¿no? Se supone que el hombre es originariamente un ser aislado, no social, que va a asimilar con esfuerzo a otros individuos para poder vivir en sociedad. Esto en realidad no es así para Blecher, sino que el hombre es un ser social.
es un mito que exista un ser humano aislado que con mucho tiempo y esfuerzo se fue socializando, sino que afirma que la pregunta que nos tendríamos que hacer correctamente es cómo hacen los hombres, por ejemplo, si nacen unidos entre sí, para ir logrando una autonomía, ¿no? El otro mito es el hombre abstracto. Es un gran error de lo psicológico y muy común, que consiste en estudiar al ser humano como determinado, como aislado dentro de las situaciones reales, históricas y presentes en las que transcurre su vida y se forma su personalidad. La abstracción va a conducir a la concepción del hombre aislado como a la del hombre natural, o sea, no existe el hombre abstracto. Y después tenemos las antinomias, que son estos choques conceptuales que encuentra Blecher con respecto a, por ejemplo, el individuo-sociedad. El hombre, naturalmente, para la psicología del siglo XIX era un hombre racional, bestial, y había que domesticarlo, y esta domesticación se la iba a dar la sociedad. En realidad, dice Blecher que las guerras, el delito, la violencia, serían elementos irracionales que se heredan de la naturaleza, la misma naturaleza humana, y deben eliminarse por medio de la sociedad. O sea que de este modo exculpa a todo el sistema político y económico de los males existentes y le echa la culpa a la naturaleza del hombre. Dice que el hombre va a ser un ser que sufre el control y represión social. Y la última antinomia es la antinomia de lo innato y lo adquirido. Una discusión clásica que se plantea es si las capacidades humanas son innatas y heredadas, o sea, una posición biologicista. Después aquellos que sostienen que el hombre aprende del ambiente en el que se desenvuelve, que serían los ambientalistas, ¿no? Ambas posturas van a coincidir igualmente en adjudicar la formación de la psiquis humana a un único factor biológico en un caso y ambiental en el otro. Y como les dije, Blecher también va a hacer una caracterización de cómo debe ser un ser para ser humano. En este caso, dice que tiene que tener una naturaleza peculiar, que es la humana, o sea, pertenecer a una especie particular que es la Homo sapiens, ¿no? Y ser una síntesis entre naturaleza y sociedad, un tema que también lo pueden ver desde el punto de vista de Lévi-Strauss, muy interesante. ¿Dónde termina la naturaleza del hombre? ¿Dónde comienza la cultura? Tiene que ser concreto, o sea, pertenecer a una cultura, a una clase social, a un grupo étnico, o sea, vivir en una sociedad, estar inserto en una sociedad. Tiene que ser social, por lo cual es un ser humano. No existe para él el hombre natural, ni el hombre aislado, ni el hombre abstracto, por lo tanto, el hombre tiene que ser un ser social. Tiene que tener la condición de ser histórico, tanto en un sentido individual, dice Blecher, como social. ¿Y esto qué quiere decir? Tiene que tener una historia de vida propia, individual, y también estar inmerso dentro de una sociedad que tenga su propia historia. Tiene que pertenecer a un ambiente social. No puede conocer su condición de ser humano solo por la reflexión. ¿Qué significa esto? No nos podemos reconocer como humanos solamente porque pensamos en nosotros mismos como seres humanos, sino que es algo más allá, que tiene que ver con lo social. O sea, hay un otro que también me piensa a mí como ser humano. Y es el único ser, dice Blecher, que puede pensarse a sí mismo y puede producir sus medios de subsistencia. ¿Esto qué significa? Ahora hay toda una conjeturación acerca de si los animales tienen razonamiento, que eso era lo que nos diferenciaba de ellos, y se vio que algunos animales sí, pero ¿qué pasa? El hombre es el único animal con razonamiento que puede fabricar herramientas para fabricar herramientas. Entonces puede producir sus medios de subsistencia, pero a su vez puede fabricar medios para fabricar esos medios de subsistencia. Y estos medios van a crear la matriz fundamental de las relaciones humanas, dice Blecher.
Blecher es un autor muy interesante que también nos va a hablar, y creo que lo vamos a ver dentro de la materia, de las áreas de la conducta y cómo se dividen esas áreas de la conducta, pero en definitiva lo que él nos quiere dejar como mensaje es que la psicología no puede tener un objeto de estudio que sea una cosa, que sea una parte del hombre, que sea, por ejemplo, la conducta o la conciencia o el alma, sino que tiene que estudiar a un hombre real y concreto, inserto en una sociedad, en un contexto, con una historia y perteneciente a una cultura determinada. Y por último les dejo esta historieta de Mafalda, donde se ve que somos socializados, donde se ve que estamos insertos en una cultura, en una sociedad. Les digo muchas gracias por su atención.